el eco del pasado y el susurro de un nuevo comienzo. A sus 73 años, Verónica Castro no solo representa una figura icónica de la televisión latinoamericana, sino también un símbolo de resistencia emocional, reinvención constante y una vida marcada por amores intensos, pérdidas profundas y silencios que hablaron más que 1000 palabras. Durante décadas, su nombre ha estado rodeado de admiración, misterio y titulares que han alimentado la curiosidad de millones. Sin embargo, lo que nadie esperaba, ni siquiera sus seguidores más fieles, era escuchar de sus propios labios una frase que cambiaría por completo la narrativa de su vida. Estamos a punto de casarnos. La noticia no tardó en sacudir el mundo del espectáculo. ¿Cómo era posible que, después de tantos años de independencia, de haber construido una vida sólida sin necesidad de un compañero permanente, Verónica decidiera dar ese paso? ¿Quién era la persona que había logrado tocar su corazón en una etapa donde muchos creen que el amor ya no sorprende? Estas preguntas comenzaron a circular con fuerza, pero antes de llegar a ese momento crucial, es necesario retroceder en el tiempo y comprender la historia que ha llevado a esta mujer extraordinaria hasta este punto. Desde muy joven, Verónica mostró una personalidad magnética. Nacida en un entorno donde el esfuerzo y la disciplina eran indispensables, pronto entendió que el talento debía ir acompañado de determinación. Su entrada al mundo del espectáculo no fue casualidad, sino el resultado de una combinación de belleza, inteligencia y una capacidad innata para conectar con el público. Con el paso de los años, su rostro se convirtió en uno de los más reconocibles de la televisión, protagonizando telenovelas que no solo marcaron una época, sino que definieron generaciones enteras. Pero detrás de las cámaras la historia era distinta. A pesar del éxito profesional, su vida sentimental siempre estuvo envuelta en una especie de turbulencia emocional. Relaciones intensas, algunas rodeadas de polémica, otras marcadas por la discreción, fueron dejando huellas profundas en su corazón. Se habló mucho de sus romances, de sus decisiones, de sus silencios. Sin embargo, lo que pocas veces se entendió fue la dimensión emocional de una mujer que, pese a todo, nunca dejó de creer en el amor. Uno de los capítulos más comentados de su vida fue su relación con Manuel Valdés, una historia que, aunque no culminó en matrimonio, dejó una marca imborrable. De esa unión nació su hijo, y con él, una nueva faceta de Verónica, la de madre. Esta etapa transformó su perspectiva sobre la vida, obligándola a replantear prioridades y a encontrar fortaleza en medio de las adversidades. A lo largo de los años, Verónica aprendió a convivir con la soledad, no como una ausencia, sino como una compañera silenciosa. Lejos de verla como un castigo, la convirtió en un espacio de reflexión, crecimiento personal y autodescubrimiento. Mientras muchos especulaban sobre su vida privada, ella se mantenía firme, enfocada en su carrera y en su familia, evitando caer en la trampa de las expectativas sociales. Sin embargo, el tiempo tiene una forma peculiar de sorprender incluso a quienes creen haberlo vivido todo. En medio de una etapa aparentemente tranquila, cuando la rutina parecía haberse instalado de manera definitiva, algo cambió. No fue un evento espectacular ni un giro dramático digno de una telenovela. Fue, más bien, un encuentro sutil, casi imperceptible al principio, pero profundamente significativo. Las primeras señales de este cambio no fueron evidentes para el público. No hubo declaraciones explosivas ni apariciones públicas que encendieran las alarmas. Al contrario, todo se desarrolló en un ámbito íntimo, lejos de los reflectores. Fue en ese espacio donde Verónica comenzó a redescubrir emociones que creía haber dejado atrás. La ilusión, la complicidad, el deseo de compartir. Quienes la conocen de cerca aseguran que hubo un cambio en su mirada. Una luz distinta, una serenidad que no provenía solo de la experiencia, sino de una nueva esperanza. Y aunque durante mucho tiempo evitó hablar del tema, eventualmente llegó el momento en que el silencio ya no era suficiente. Pensé que ya no volvería a sentir esto, confesó en una conversación íntima con personas de su círculo cercano. Esa frase, cargada de sinceridad, revela más de lo que cualquier titular podría expresar. Porque no se trata simplemente de un nuevo romance, sino de una reconciliación con una parte de sí misma que había permanecido en pausa. El hombre, o la figura, que ha entrado en su vida sigue siendo, por ahora, un misterio cuidadosamente resguardado. Y quizás ahí radica parte del encanto de esta historia. En una era donde todo se expone, donde cada detalle se convierte en contenido, Verónica ha decidido proteger este capítulo como un tesoro personal. No por estrategia mediática, sino por convicción. Lo que sí es evidente es el impacto que esta relación ha tenido en su vida. Amigos cercanos
hablan de una Verónica más abierta, más relajada, incluso más feliz. Una mujer que, lejos de las presiones externas, ha encontrado un equilibrio que parecía esquivo durante años. Este anuncio de una posible boda no es simplemente una noticia, es un símbolo. Representa la idea de que el amor no tiene edad, de que las segundas o terceras oportunidades no solo existen, sino que pueden ser incluso más auténticas que las primeras. En un mundo obsesionado con la juventud, la historia de Verónica Castro rompe esquemas y redefine lo que significa volver a empezar. A medida que la noticia comienza a difundirse, las reacciones no se hacen esperar. Fans de distintas generaciones expresan sorpresa, emoción y sobre todo admiración. Porque más allá del personaje público, lo que están presenciando es la evolución de una mujer que ha decidido, una vez más, escribir su propia historia. Pero este es solo el comienzo. Detrás de esta revelación, hay detalles aún no contados, decisiones difíciles, momentos de duda y probablemente desafíos que pondrán a prueba esta nueva etapa. ¿Quién es realmente la persona que ha conquistado su corazón? ¿Cómo se desarrolló esta relación en silencio? ¿Y qué obstáculos deberán enfrentar antes de llegar al altar? El encuentro que cambió el destino. Si el primer capítulo de esta historia nos llevó a recorrer los ecos del pasado de Verónica Castro, el segundo nos sumerge en el momento exacto en el que su vida comenzó a transformarse de una manera inesperada. Porque, aunque el amor pueda parecer un fenómeno impredecible, en ocasiones nace en los lugares más simples, en los momentos menos planeados y bajo circunstancias que nadie podría anticipar. Todo comenzó en una etapa en la que Verónica había decidido vivir con una tranquilidad cuidadosamente construida. Su rutina ya no estaba marcada por el ritmo vertiginoso de los foros de televisión ni por la presión constante de la opinión pública. Había aprendido a seleccionar sus apariciones, a disfrutar del silencio y, sobre todo, a proteger su espacio personal como nunca antes. Fue precisamente en ese estado de equilibrio donde ocurrió el primer encuentro. No hubo alfombra roja ni cámaras captando cada gesto. Según relatan personas cercanas a su entorno, el primer contacto se dio en un contexto completamente alejado del espectáculo. Un evento privado, discreto, donde coincidieron figuras de distintos ámbitos: arte, cultura, negocios, un lugar donde, por una vez, Verónica no era el centro de atención, sino simplemente una invitada más. Y fue ahí donde apareció esa persona. Al principio no hubo nada extraordinario. Una conversación casual, un intercambio de palabras marcado por la cortesía. Pero algo en ese diálogo inicial resultó diferente. No era admiración exagerada, ni la típica actitud de quien se encuentra frente a una leyenda viva. Era, más bien, una interacción genuina, libre de expectativas, donde Verónica pudo ser simplemente ella misma. Ese detalle, aparentemente pequeño, fue el primer indicio de que algo especial estaba por comenzar. A diferencia de otras relaciones en su vida, donde la intensidad se imponía desde el inicio, esta vez todo avanzó con una calma inusual. Las conversaciones se hicieron más frecuentes, pero siempre dentro de un marco de discreción. No había necesidad de exhibir nada. Ambos parecían entender sin decirlo que lo que estaban construyendo debía protegerse del ruido externo. Con el paso de las semanas, lo que comenzó como una amistad, comenzó a adquirir matices más profundos. Había complicidad, una conexión emocional que iba más allá de las palabras. Compartían historias, reflexiones, silencios cómodos, y en ese intercambio constante, Verónica empezó a redescubrir una parte de sí misma que creía dormida. Me hizo sentir escuchada, habría confesado en privado, según fuentes cercanas. Y esa frase, simple pero poderosa, revela uno de los elementos clave de esta relación: la capacidad de conectar desde la autenticidad. El misterio en torno a la identidad de esta persona no es casual. Desde el inicio, ambos tomaron la decisión de mantener su historia lejos de los titulares, no por miedo, sino por elección. Después de toda una vida bajo el escrutinio público, Verónica sabía mejor que nadie el precio de la exposición. Sin embargo, mantener el secreto no fue tarea fácil. A medida que la relación avanzaba, comenzaron a surgir pequeñas señales que no pasaron desapercibidas. Cambios en su agenda, viajes discretos, sonrisas que decían más de lo que cualquier declaración podría revelar. Los medios, siempre atentos, comenzaron a sospechar, pero sin pruebas concretas, todo quedó en especulación. Mientras tanto, en el ámbito privado, la historia seguía creciendo. Uno de los momentos más significativos ocurrió durante un viaje que, según se dice, marcó un antes y un después. Lejos de México, en un entorno donde nadie los reconocía, pudieron experimentar lo que significa una relación sin filtros, sin cámaras, sin rumores, sin expectativas externas.
Es en ese contexto donde surgieron las primeras conversaciones sobre el futuro. No se trataba de planes apresurados ni de decisiones impulsivas. Al contrario, ambos abordaron el tema con una madurez que solo los años pueden ofrecer. Hablaron de sus miedos, de sus experiencias pasadas, de las heridas que aún no habían sanado del todo. Y en lugar de alejarse, esas confesiones los acercaron aún más. Porque el amor en esta etapa de la vida no se construye desde la idealización, sino desde la aceptación. Verónica, quien había aprendido a ser autosuficiente, se encontró enfrentando una nueva realidad, la posibilidad de compartir su vida nuevamente. No desde la necesidad, sino desde el deseo. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Aún así, no todo fue sencillo. Hubo momentos de duda, instantes en los que el pasado parecía regresar con fuerza, recordándole las decepciones vividas. ¿Valía la pena arriesgar la estabilidad que tanto le había costado construir? ¿Podía realmente confiar de nuevo? Estas preguntas no tenían respuestas inmediatas, pero fue precisamente en esos momentos de incertidumbre donde la relación demostró su solidez. En lugar de presionar, la otra persona optó por la paciencia. En lugar de exigir, ofreció comprensión. Y poco a poco, esas dudas comenzaron a disiparse. Uno de los gestos que más impactó a Verónica fue la forma en que esta persona se relacionó con su entorno familiar. Lejos de intentar imponerse, mostró respeto, discreción y una intención genuina de integrarse sin alterar el equilibrio existente. Este detalle, que podría parecer secundario, fue en realidad determinante, porque para Verónica la familia siempre ha sido una prioridad. Con el tiempo, lo que comenzó como una historia íntima se convirtió en una relación sólida, capaz de resistir las presiones externas. Y aunque el mundo aún no conocía los detalles, quienes formaban parte de su círculo más cercano ya entendían que algo importante estaba ocurriendo. La decisión de hacer pública la relación no fue inmediata. Durante meses evaluaron las consecuencias, las posibles reacciones, el impacto mediático. Sabían que, una vez revelado, no habría vuelta atrás. La privacidad que habían logrado mantener se vería inevitablemente comprometida, pero también sabían que no podían ocultarlo para siempre. Fue entonces cuando, en un momento que aún no ha sido completamente revelado, se tomó la decisión que cambiaría el rumbo de esta historia. Dar un paso más allá. La palabra matrimonio comenzó a aparecer en sus conversaciones, primero como una idea lejana, casi simbólica, pero con el tiempo, esa idea empezó a tomar forma, a convertirse en una posibilidad real. Y así, lo que comenzó como un encuentro casual, se transformó en una historia que desafía las expectativas, que rompe con los esquemas tradicionales y que demuestra, una vez más, que el amor no entiende de edades ni de tiempos. Sin embargo, el camino hacia esa decisión no estuvo exento de obstáculos. Las presiones externas, los rumores que comenzaron a surgir y las decisiones difíciles que pusieron a prueba la fortaleza de su relación. Sombras del pasado, presión del presente y la prueba definitiva. Cuando una historia de amor nace en silencio, protegida del ruido del mundo, su fragilidad no radica en la falta de intensidad, sino en el momento inevitable en que la realidad exterior comienza a filtrarse. Eso fue exactamente lo que ocurrió en la relación de Verónica Castro durante la etapa más delicada de su nuevo vínculo, el instante en que lo privado empezó a convertirse en público. Hasta ese momento, todo había sido cuidadosamente construido. Encuentros discretos, viajes lejos de los reflectores, conversaciones profundas que habían permitido consolidar una conexión auténtica. Pero como toda figura pública de su magnitud, Verónica no podía escapar eternamente de la mirada inquisitiva de los medios. Las primeras señales aparecieron de manera casi imperceptible. Un cambio en su lenguaje corporal durante entrevistas. Una sonrisa más frecuente, más luminosa. Respuestas evasivas ante preguntas personales. Para el público general, estos detalles podían pasar desapercibidos, pero no para la prensa del espectáculo, siempre atenta a cualquier indicio que rompa la rutina narrativa de una celebridad. Los rumores comenzaron como susurros. Verónica Castro podría estar enamorada nuevamente. Fuentes cercanas aseguran que no está sola. Un misterioso acompañante ha cambiado su vida. Titulares como estos empezaron a circular en portales digitales, programas de entretenimiento y redes sociales. Al principio, sin pruebas concretas, la historia parecía una más de tantas especulaciones que rodean a las figuras públicas. Pero con el paso de los días, las coincidencias comenzaron a acumularse. Un viaje no anunciado. Una aparición inesperada en un evento privado. Una fotografía borrosa, tomada a distancia, donde se distinguía su silueta junto a otra persona. Nada definitivo, pero suficiente para encender la maquinaria mediática. Para Verónica, este fue el primer gran desafío de esta nueva etapa,
proteger lo que estaba construyendo sin negar completamente su realidad. Un equilibrio complejo, especialmente para alguien que había pasado décadas bajo el escrutinio constante. Pero la presión no solo venía de los medios, también surgieron voces del pasado, antiguas relaciones, viejas amistades, personas que, de una u otra forma, habían sido parte de su historia, comenzaron a aparecer en el discurso público. Algunos con declaraciones ambiguas, otros con comentarios que, aunque no confirmaban nada, dejaban entrever una mezcla de sorpresa, curiosidad e incluso escepticismo. ¿A esta edad? ¿Por qué ahora? ¿Después de todo lo que vivió, realmente volvería a intentarlo? Estas preguntas, repetidas en distintos espacios, reflejaban una visión que aún persiste en la sociedad, la idea de que el amor tiene una fecha de caducidad, que existe un momento adecuado para comenzar de nuevo, y que todo lo que ocurre fuera de ese marco es, de alguna manera, cuestionable. Sin embargo, Verónica no era ajena a este tipo de juicios. A lo largo de su vida, había enfrentado críticas mucho más duras, rumores mucho más destructivos. Pero esta vez, la situación era diferente, porque no solo se trataba de ella, sino de alguien más, alguien que, hasta ese momento, había permanecido completamente fuera del ojo público. Y ahí radicaba una de las mayores tensiones. ¿Cómo proteger a esa persona sin sacrificar la autenticidad de la relación? La respuesta no fue inmediata. Hubo discusiones, momentos de incertidumbre, incluso desacuerdos, porque mientras Verónica entendía perfectamente el funcionamiento del mundo mediático, su pareja, menos acostumbrada a esa exposición, enfrentaba un terreno completamente nuevo. El impacto fue inevitable. Llamadas constantes de periodistas, intentos de obtener declaraciones, seguimientos discretos que, en ocasiones, dejaban de serlo. Lo que antes era tranquilidad, comenzó a transformarse en una especie de vigilancia permanente, y fue en ese contexto donde surgió la primera gran crisis. No una ruptura, sino un momento de quiebre emocional. Un punto en el que ambos se vieron obligados a preguntarse si realmente estaban preparados para enfrentar todo lo que implicaba hacer pública su historia. Tal vez esto no es para nosotros, se dice que fue una de las frases que marcó ese momento. No como una rendición, sino como una reflexión honesta, porque amar en privado es sencillo. Lo difícil es sostener ese amor cuando el mundo entero comienza a opinar, a juzgar, a intervenir. Durante varios días, quizás semanas, la relación entró en una especie de pausa emocional. No dejaron de hablar, no se alejaron por completo, pero el entusiasmo inicial se vio reemplazado por una cautela inevitable. Verónica, acostumbrada a tomar decisiones firmes, se encontró en una posición poco habitual, dudando, no de sus sentimientos, sino de las consecuencias. ¿Podía permitir que esta historia se viera afectada por factores externos? ¿Valía la pena arriesgar algo tan valioso por miedo a la opinión pública? Mientras tanto, su pareja enfrentaba sus propios dilemas. La exposición no solo afectaba su vida personal, sino también su entorno profesional, sus relaciones, su tranquilidad cotidiana. Era una prueba real, no de amor idealizado, sino de compromiso auténtico, y como toda prueba requería decisiones. El punto de inflexión llegó en un momento inesperado. No fue una gran declaración ni un evento mediático. Fue, según se cuenta, una conversación íntima, lejos de todo, donde ambos decidieron dejar de pensar en el qué dirán y enfocarse en lo único que realmente importaba, lo que sentían. Si vamos a hacerlo, lo hacemos bien, sin escondernos, pero sin perder lo que somos. Esa frase, simple, directa, marcó el inicio de una nueva etapa. No significaba una exposición total, ni una entrega absoluta a los medios. Significaba, más bien, una aceptación. La comprensión de que no podían controlar todo, pero sí podían decidir cómo enfrentar lo que viniera. A partir de ese momento, la relación recuperó su fuerza. Las dudas no desaparecieron por completo, pero dejaron de ser un obstáculo paralizante. Se convirtieron en parte del proceso, en elementos que, lejos de debilitar el vínculo, lo fortalecieron. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Un gesto, no anunciado, no filtrado, no preparado para la prensa. Un momento que, aunque no fue captado en su totalidad, terminó por confirmar lo que hasta entonces eran solo rumores. Verónica Castro, en un entorno privado pero no completamente aislado, fue vista tomando la mano de su pareja de una manera que no dejaba lugar a dudas. No era un acto casual, no era una coincidencia. Era, en esencia, una declaración, sin palabras, sin titulares, sin necesidad de explicaciones. A partir de ahí, todo cambió. Los rumores se intensificaron, las preguntas se multiplicaron, y la historia dejó de ser una posibilidad para convertirse en una realidad evidente. Pero más allá del ruido exterior, lo que realmente importaba era lo que había ocurrido internamente. Habían superado la primera gran prueba. Habían enfrentado el miedo, la presión, la incertidumbre,
y habían decidido quedarse. Y cuando dos personas, en una etapa avanzada de la vida, deciden quedarse a pesar de todo, lo que sigue no es casualidad. Es una elección. La promesa final, cuando el amor se convierte en destino. Después de atravesar dudas, silencios, presiones externas y pruebas emocionales, la historia de Verónica Castro llegó a un punto donde ya no había espacio para la incertidumbre. Todo lo vivido en los meses anteriores, los encuentros discretos, las conversaciones profundas, las crisis silenciosas, había conducido inevitablemente a una sola pregunta. ¿Estaban listos para dar el paso definitivo? La respuesta no llegó de forma impulsiva. A diferencia de los romances juveniles, donde la pasión suele adelantarse a la razón, esta vez todo fue distinto. Cada decisión fue pensada, cada palabra medida, cada emoción comprendida desde la madurez. Porque cuando el amor aparece en una etapa donde la vida ya ha mostrado sus luces y sombras, no se trata de idealizar, sino de elegir conscientemente. Y Verónica eligió. Pero esa elección no ocurrió en un escenario grandioso, ni bajo los reflectores. Fue en la intimidad, en un momento donde el mundo parecía detenerse, donde finalmente se pronunciaron las palabras que cambiarían el rumbo de sus vidas. Sí, quiero compartir lo que me queda de vida contigo. No fue una frase ensayada. No tenía adornos ni dramatismo. Pero precisamente por eso, tenía un peso imposible de ignorar. Porque en esa simple declaración se concentraba toda una vida de experiencias, de errores, de aprendizajes y, sobre todo, de valentía. La propuesta de matrimonio, si es que puede llamarse así, no siguió los códigos tradicionales. No hubo anillo mostrado ante cámaras ni anuncios espectaculares. Fue un acuerdo mutuo, una decisión tomada desde el corazón y reafirmada con la serenidad de quienes ya no necesitan demostrar nada a nadie. Sin embargo, hacer pública esa decisión era otro desafío completamente distinto. Durante semanas, ambos debatieron cómo y cuándo compartir la noticia. Sabían que el impacto sería inmediato, que la reacción del público sería intensa y que, inevitablemente, volverían a estar en el centro de la atención mediática. Pero también sabían algo más importante. Ocultarlo ya no era una opción. El momento elegido fue cuidadosamente calculado. No en términos estratégicos, sino emocionales. Querían hacerlo cuando ambos se sintieran completamente seguros, cuando la decisión no pudiera ser alterada por ninguna presión externa. Y ese momento llegó. En una aparición que nadie esperaba que tuviera ese peso, Verónica Castro rompió el silencio. No con un discurso elaborado, ni con una exclusiva cuidadosamente filtrada, sino con una declaración directa, sincera, imposible de malinterpretar. Estamos a punto de casarnos. El efecto fue inmediato. Las redes sociales explotaron. Los programas de televisión interrumpieron su programación para analizar cada detalle. Los titulares comenzaron a multiplicarse en cuestión de minutos. Pero más allá del ruido mediático, lo verdaderamente impactante fue la reacción del público. Lejos de la crítica que muchos anticipaban, lo que predominó fue la emoción. Miles de mensajes comenzaron a aparecer, no solo de admiradores, sino de personas que veían en esta historia algo más que una noticia, un símbolo de que el amor no tiene edad, de que nunca es tarde para volver a empezar, de que las segundas oportunidades no solo existen, sino que pueden ser las más auténticas de todas. Sin embargo, no todo fue celebración. Como era de esperarse, también surgieron voces críticas, opiniones que cuestionaban la decisión, que ponían en duda las intenciones, que analizaban cada detalle desde una perspectiva escéptica. Pero esta vez, Verónica no respondió. No porque no tuviera que decir, sino porque ya no lo necesitaba. Había llegado a un punto en su vida donde la validación externa había dejado de ser relevante, donde la única opinión que realmente importaba era la suya, y la de la persona que había decidido acompañarla en este nuevo camino. Los preparativos para la boda comenzaron en un ambiente completamente distinto al que muchos imaginarían. Nada de lujos excesivos, nada de eventos multitudinarios, nada de espectáculos diseñados para la prensa. Al contrario, todo apuntaba hacia una celebración íntima, casi simbólica. Un espacio donde lo importante no fuera la apariencia sino el significado. Se habló de un lugar discreto, de un círculo reducido de invitados, de una ceremonia donde las emociones fueran protagonistas, no las cámaras. Y en ese proceso Verónica volvió a experimentar algo que hacía mucho no sentía. Ilusión. No la ilusión ingenua de la juventud, sino una ilusión serena, profunda, consciente. Esa que no nace de la expectativa, sino de la certeza, porque esta vez no había prisa, no había necesidad de demostrar nada, no había miedo a equivocarse, había simplemente una decisión clara: amar y hacerlo sin reservas.